Bueno, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Focus Insight. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Muy contento de estar aquí contigo. Bueno, un placer para mí. Hoy nos acompaña Jordi Martínez. Yo conozco a Jordi, lo vengo siguiendo desde hace algunos años, ya desde mi pasado financiero. Os presento un poquito a Jordi, que nos va a acompañar en el podcast de hoy. Jordi es director de Educación Financiera en el Institut d'Estudis Financers, es divulgador de finanzas personales, asesor financiero, certificado EFA y EFA SG y socio fundador de RoboAdvisor Investme. Jordi lleva vinculado en el sector financiero desde el año 1996 y es autor de los libros Finanzas para Frikis y Wellness Financiero, y colabora habitualmente con diversos medios de comunicación. Como os comentaba, yo conozco y he venido siguiendo desde hace ya varios años a Jordi en esa labor de educación financiera. Yo también comparto ese pasado financiero y compartimos también incluso entidad de origen de la que venimos los dos. Y hoy vamos a dedicar este espacio a charlar y a conversar alrededor de esta temática. Me parece tan y tan y tan interesante, que es ese wellness, ese bienestar financiero, lo importante que es y el impacto que tiene también en las personas y en nuestro día a día. Entonces, si nos quieres comentar un poquito, Jordi, cuéntanos respecto a este bienestar financiero. Entramos ya en materia y nos cuentas un poquito qué es esto del bienestar financiero, cómo lo definimos. Fantástico. Me gusta definirlo a través de las personas, ¿no? Es decir, ¿cómo son las personas que tienen bienestar financiero, ¿no? ¿Qué características comunes tienen? Y yo he identificado 4, ¿no? La primera es que llevan el control de sus gastos, es decir, pues, los gastos diarios, los gastos mensuales, saben en qué se va el dinero. Uh-huh. La segunda es que disponen de un fondo de emergencia para imprevistos, ya que saben que si se estropea la lavadora, pues tienen a dónde ir a buscar para no tener que endeudarse. La tercera serían precisamente las deudas, o no tienen deudas, o las tienen bajo control. Y la cuarta, que también es bastante importante, es que están en camino de conseguir sus objetivos vitales y financieros. Y digo que es importante porque hay una parte aquí de autoconocimiento, ¿no? Porque mucha gente pues no se para a plantearse qué objetivos vitales tiene, con lo cual los financieros que van ligados a los vitales tampoco, ¿no? Por eso es importante a veces, cuando hablamos de bienestar, pensar de que para conseguirlo hay una parte de autoconocimiento que es importante. Yo creo que estas 4 características definirían las personas con bienestar. Si queremos tener bienestar, pues al menos 3 de 4 tenemos que cumplirlo. Qué bueno, qué interesante. ¿Y por qué crees que es tan importante esta dimensión? ¿Por qué es tan importante tener bienestar financiero, Jordi? Pues es importante porque si vamos a contra, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con las personas que no tienen bienestar financiero? Las personas que sufren estrés financiero. Pues estas personas ven cómo este estrés les afecta física y mentalmente. Me gusta mucho hablar de un triángulo del bienestar, ¿no? Que digo, pues tenemos el bienestar financiero, el físico y el emocional. Si falla uno de los 3, afecta a los otros 2. Una persona que tiene problemas financieros, pues tendrá problemas físicos y emocionales. Una persona con problemas emocionales acaba teniendo problemas físicos, pues quizás porque hace menos ejercicios en sí misma, y también a veces financieros. Y si le falla y cuando te falla el físico, pues también te acaba afectando la mente, ¿no? Y muchas veces también al dinero. Con lo cual, este triángulo es muy importante. Y para poner algunos ejemplos, una persona con estrés financiero, por ejemplo, pues tiene el triple de migrañas o dolores de cabeza que una persona con buena salud financiera. Tiene hasta 5 o 6 veces más posibilidades de sufrir una depresión severa, o 5 veces más de ansiedad, el doble de dolores de espalda. Y si te lo llevo al extremo, las personas con estrés financiero tienen el doble de infartos que las personas con buena salud financiera. Wow. Por eso digo que es importante lo del bienestar financiero. Yo creo que el tema del bienestar físico, pues ya hace décadas, ¿no? que lo sabemos, pues tenemos que comer bien, no fumar, caminar, ¿no? Lo tenemos interiorizado. Las personas y las empresas, ¿no? Pues cuántas empresas pues, también pues, fomentan que sus trabajadores pues, coman de manera saludable o hagan ejercicio. Luego llegó el bienestar emocional, creo que era tabú, y yo creo que la pandemia pues ya rompió el tabú del todo, ¿no? Y cuántas empresas también están incorporando temas de salud emocional para sus equipos. Y el último tabú es el financiero. Y es tan importante, quizás no tanto como los dos, pero afecta a los otros dos, con lo cual es muy importante, ¿no? Y que empecemos a hacer cosas en este ámbito, pues lo vamos a agradecer nosotros personalmente, lo van a agradecer nuestros equipos,
y la sociedad en general. Al final, cuando más bienestar financiero haya, pues mejor sociedad tenemos porque más bienestar hay. Qué interesante. Fíjate, yo estoy muy de acuerdo contigo. Además, nosotros desde el ámbito en el que colaboramos, desde el área de personas, con los recursos, con las áreas de personas, a reforzar ese bienestar en las organizaciones, pues es cierto que hay mucha conciencia o mayor conciencia de esta dimensión física, de esta dimensión emocional, sobre todo, como comentabas, a partir de la pandemia. Es una dimensión que ha tomado muchísimo peso y colaboramos mucho en las organizaciones en tomar conciencia desde las pautas de trabajo, los hábitos, las cargas de trabajo, también desde los roles de liderazgo, desde donde se ejercen para facilitar y ser más consciente de lo importante que es impulsar este bienestar. Pero es verdad que esta dimensión quizá de las finanzas, por las razones que sean, pero queda más olvidada, ¿no? O menos, no sé si es por un tema más tabú o un tema que se reserva obviamente quizá más a la parte personal, pero es verdad, queda un poco en una dimensión que que las organizaciones quizá hasta ahora, por lo que me compartes, no tenían o tenían menos conciencia o no entraban, pero parece que también de alguna manera pues están tomando conciencia de que al final somos seres holísticos y si alguna de las patas de esa silla, ¿no? o de esas tres patas alguna falla, pues esa persona puede entrar en esos cuadros que comentábamos de estrés, incluso de depresión, de ansiedad, que en el fondo pues dificultan tanto el día a día y también la labor que hacen en las organizaciones, está claro. ¡Wow! ¡Qué interesante esta temática! ¿Y cómo podemos ayudar entonces? ¿Qué se puede hacer para ayudar a que las personas tomen un mayor control de las finanzas? Porque entiendo que esto no es del todo fácil. ¿Qué se puede hacer? Cuéntanos. Sí, de hecho, mira, la OCDE tiene una red de educación financiera, se llama INFE, International Network of Financial Education, donde aparte de definir lo que es la educación financiera, hace un par de años, de hecho 2 años y medio, en julio del 22, publicó un manual de cómo las empresas deberían llevar la educación financiera a sus trabajadores. Y seguramente lo hacía por un tema más de productividad, porque al final pues las personas con poco bienestar financiero pues acaban faltando. Hay estudios que dicen entre 3 y 9 días más al trabajo, ¿no? Wow. Pero ya daba pistas, ¿no? de cosas que se podían hacer. Nosotros desde el Instituto de Estudios Financieros pues preparamos unos talleres para las empresas y con un formador que se llama Vicent Gill. Y ¿a qué ocurrió? Utilizar, basarse en el model Business Canvas para adaptarlo a las finanzas personales y creó el Canvas de las finanzas personales. Wow. Entonces esto lo introducimos en unos talleres y a través de este Canvas ayudamos a que las personas puedan tomar el control de sus finanzas, ¿no? Y esto es una parte importante, ¿no? De hecho, este Canvas acabamos haciendo un manual que se convirtió en un libro que escribimos Vicent y yo. Se llama Wellness Financiero y que no deja de ser un manual de cómo seguir este Canvas, ¿no? Porque al final, lo que decía antes, ¿no? Del autoconocimiento, hay que saber dónde queremos ir para luego tomar decisiones financieras que nos acompañen. Pero el problema de las finanzas, a veces hago la analogía con un viaje, ¿no? Digo, si quiero ir de viaje pues, a Florencia y estoy en Barcelona, pues tendré que comprar un billete o podré ir en tren, tendré que hacer mi presupuesto, pero sí que salgo de Barcelona. Las finanzas, a veces no sabemos ni dónde estamos, ¿no? Y entonces, bueno. El Canvas de las finanzas personales lo que permite es pues, tener una foto de dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Y por eso pues, es una herramienta que ponemos a disposición de las personas para que pues, en una tarde al menos tengan una foto de dónde están. Qué bueno. Ya es un primer paso. Me parece interesantísimo ese llevar ese modelo que quizá desde el ámbito de las organizaciones se tiene muy presente, la importancia que tiene pues, definir objetivos, establecer planes, hacer una foto, ¿no? Como nos comentabas, de dónde estamos, para saber dónde queremos estar a futuro, al menos para marcar una dirección clara y marcar estrategias. Pero es verdad, muchas veces también tengo la sensación de que desde el ámbito personal eso pues cuesta más aplicar o se va un poco por libre sin tomar un mínimo control o una mínima imagen, una mínima foto de dónde estamos y hacia dónde. Es así, de hecho, hay una parte también de mitificación de que las finanzas son muy difíciles, ¿no? Y esto, pues tanto tú como yo, ¿no? que venimos del sector financiero, lo vemos, ¿no? Que muchas veces pues, tú explicas alternativas a un cliente y se queda con la alternativa que le explicas sin comparar, ¿no? Yo siempre he animado a los clientes y comparad con otros productos, buscad
y siempre pongo el ejemplo del móvil, ¿no? Si se te estropea el móvil, buscas por internet, comparas, preguntas, miras con amigos y vas a la tienda y sabes más que el vendedor de móviles. Luego ese mismo vendedor de móviles te dice, oye, te lo voy a financiar a 12 meses, te dice el importe y no preguntas nada. Ni lo que vas a pagar, ni comparas si hubieras pagado con la tarjeta o si te lo hubiera hecho tu banco. Y yo creo que hay que romper con el tabú y también con el mito. El mito de que las finanzas son muy difíciles, porque pueden ser súper complejas las finanzas, pero las finanzas personales son relativamente sencillas. Seguramente es más sencillo entender un presupuesto personal o un tipo de interés que cómo funciona un móvil, ¿no? Y nos da cierto reparo. Qué interesante. La verdad es que sí, y ahí entraríamos en una dimensión tremendamente potente, que es al final cómo establecemos una relación con el dinero sana, las creencias que tenemos instaladas respecto al dinero y a nuestra relación con él. Que esto creo que nos daría además para un podcast entero, porque me parece que es un tema interesantísimo y que aborda una dimensión muy, muy profunda. Qué bueno, qué interesante. En ese Canvas, entramos un poquito, si te parece, porque me parece que interesantísimo. Cuéntanos un poco más de ese Canvas. ¿Cuáles son los puntos que podríamos destacar o que te parece que son especialmente importantes que una persona desarrolle, los elabore en ese Canvas? Cuéntanos. El Canvas empieza con la definición de objetivos personales y vitales, ¿no? Al final, ese ejercicio de autoconocimiento que decíamos, de decir, oye, voy a imaginarme cómo quiero que sea mi vida en el futuro, cuando tenga 80 años, dónde quiero vivir, con quién quiero estar, cómo quiero que sea mi vida, ¿no? Pues y a partir de aquí oye, pues las cosas que he visualizado, ¿cuestan dinero o no cuestan dinero? ¿Cómo lo voy a financiar? Claro. ¿Es posible o no es posible? No, es que yo quiero tener una isla privada, bueno, pues no te va a servir el Canvas, ¿eh? No, es que yo me quiero comprar una autocaravana dentro de 10 años. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos conseguir esto, ¿no? Y a los 80, a los 70, a los 60, dentro de 5 años, pues ir planteando momentos vitales para definir los objetivos, primero vitales y luego financieros. Ese es el primer punto, empezamos por aquí. Además me parece interesantísimo porque al final para conseguir un objetivo hay un elemento esencial que es la motivación que uno siente por conseguirlo, y ese linkar objetivos vitales y objetivos financieros me parece que es tremendamente poderoso. Al final, si yo me visualizo, ahora que compartías, ¿no?, este ejemplo de la caravana, pues me visualizo viajando con mis seres queridos, con mi familia, pues seguramente eso toma una fuerza que hace que los pasos posteriores, ¿no?, para conseguirlo, porque que obviamente pues a veces no son objetivos fáciles estos objetivos financieros, pero hace que me comprometa mucho más a poner los medios y el esfuerzo para poderlo alcanzar. Qué bueno. Joan Carles, y si dentro de 6 años el objetivo vital ha cambiado y no pienso en esa furgoneta, lo que haya ahorrado me servirá para el objetivo que tenga. Claro. Porque al final, porque siempre lo digo, ¿no?, cuando nos marcamos objetivos, digo, nos los marcamos y los revisamos. Digo, cada año hagamos el ejercicio de decir, oye, porque al final pues cambiamos, ¿no?, y nuestros objetivos cambian también. Pero realmente cuando vas a conseguir un objetivo financiero, te ayudará para este y te ayudará para otros. Qué bueno, qué interesante. Que me parece, claro, entonces importantísimo empezar por definir qué quieres, cuáles son tus objetivos, qué quieres conseguir. Y está claro que la dimensión económica es necesaria y es importante para poder conseguir. Correcto, sí. Y como hemos dicho antes, para tener bienestar financiero es importante estar en camino de conseguir estos objetivos. Con lo cual, qué mejor que empezar por ellos. Qué bueno. Y luego, si tuviera que destacar algo más, destacaría pues las casillas de ingresos, gastos y fondo de emergencia, ¿no? Luego, pues, quizás porque son los que realmente tienen más impacto en el bienestar, ¿no? Los ingresos es muy sencillo, ¿no? Pues es sobre todo las personas que tienen nómina o pensión, es muy sencillo porque esto es lo que gano. Pero tener en cuenta también, pues oye, pues tengo esta paga extra, o tengo ese bonus, o tengo un parking alquilado, o mira, pues yo tengo unas inversiones que me dan, yo qué sé, pues 2.000 euros al año. Pues contabilizarlos también. Yo lo mensualizo, yo diría, oye, pues lo voy a mensualizar todo, incluso las pagas extras, para saber realmente el ingreso que entra mensualmente, cuál es. ¿Y por qué esto? Porque la siguiente casilla es la de gastos. Que hay 2 casillas, una de gastos necesarios y una de gastos no necesarios. Lo importante aquí es, pues al menos una vez al año, ¿no?, coger todos los tickets de lo que gastamos, más las domiciliaciones, y ordenarlo. Da pereza y da miedo a veces. Y en el libro decíamos,
coge un vaso de cristal o una jarra de cristal transparente y en un sitio visible y es poniendo allí los tickets cada día. Te aseguro que cuando llegas unas semanas te pasan las ganas de comprar porque ya te da hasta vergüenza de, hola, pero ¿cuántos tickets hay aquí? Y aparte que revisas y encuentras cosas y cuando ha pasado el mes te das cuenta de que hay cosas que se han ido de forma como tú no esperabas, ¿no? Y puedes tomar decisiones. Bueno. Esto no lo hacemos para decir, oye, pues no te tomes el café por la mañana antes de ir a trabajar en el bar. Oye, pues ¿por qué no? Porque igual eso te da bienestar a ti. Es el mejor momento del día, es cuando me tomo el café antes de entrar al trabajo en el bar de no sé dónde. Pues sigue haciéndolo, pero sé consciente de lo que se va con este dinero. Tomar conciencia, esto es lo importante, ¿no? Qué bueno, qué interesante. Claro, muchas veces lo que no medimos, lo que no tenemos conciencia de ello, es imposible que lo mejoremos, claro, que lo gestionemos, sí, que lo cambiemos. Y yo estaba haciendo el ejercicio mental y he acompañado a muchos a clientes también en sesiones de coaching donde ha aparecido la dimensión financiera. Y cuánto de importante es ese elemento de tomar conciencia, de tomar control y de hacer un Excel a veces o de una forma muy sencilla con una libreta y te das cuenta de que una app que hoy es fácil. Sí. Hoy en día hay soluciones también, hay apps que te ayudan y que realmente se va dinero a veces. Siempre pongo un ejemplo, ¿no? de que ahora cuando teníamos la sequía nos decían el 30% del agua se va por fugas de agua, escapes que no sabemos dónde están. Digo, pues con el dinero pasa lo mismo. Igual hay un 10-15% del dinero que se ha ido y no sabemos por dónde. Y el hecho de hacer este ejercicio pues te ayuda y dices, bueno, pues al menos ya sé por dónde se va. Luego voy a actuar o no. De decir, oye, ostras, estoy pagando 4 plataformas de streaming. Pues, oye, pues las voy a seguir pagando o no. O igual puedo decir, oye, mira, este trimestre voy a gastar esto, voy a ver todo lo de Netflix, el trimestre que siguiente todo lo de Amazon y el otro todo lo de, no sé, ¿sabes? Que al final, pues, hacerlo es lo que me da, lo que me da un poco la visión y la posibilidad de actuar. Qué interesante, qué bueno. Y en el ámbito de los ingresos, ¿qué suele aparecer o cómo se puede mejorar esa dimensión? Porque intuyo que a veces no es fácil, ¿no? Esa dimensión de ingresos, poder estirarla o mejorarla. Lo que son los ingresos, claro, pues aquí es más difícil de actuar, en los gastos es más fácil. Aunque no hay que renunciar a actuar en los ingresos, ¿no? Porque al final, según cómo invierta, según, pues yo sé, pues puedo en el trabajo puedo pedir un aumento o buscarme una cosita más que complemente. O bueno, los ingresos lo que pasa es que hay menos que hacer que en los gastos. En los gastos es más fácil actuar, sobre todo cuando están ordenados. Es decir, y todos estos son los no necesarios. ¿Puedo renunciar a alguno? ¿Renunciar a alguno me va a aportar cumplir un objetivo vital? Pues oye, pues igual vale la pena. El mundo está pensado para que consumamos, ¿no? Y ahorrar es casi antisistema. Pero si tenemos un objetivo detrás, es más fácil que digamos, oye, pues el teléfono ya me lo cambiaré el año que viene porque funciona perfectamente, ¿no? Pues lo que me iba a gastar ahora lo voy a ahorrar y así pues la autocaravana, pues igual en vez de 10 años será dentro de 9, ¿no? Qué bueno, qué interesante. Y ahora comentabas, ¿no? Quizá a veces no es fácil conseguir un aumento, pero a veces puede ser que en la faceta de la inversión o en la faceta de la gestión de deudas, pues la persona no esté optimizando, ¿no? Todos los recursos que tiene y cómo lo gestiona. Y ahí me conecta muchísimo con lo que compartíamos al inicio y la gran labor que has hecho y sigues haciendo en el ámbito de la educación financiera. Cuán importante es que esa dimensión se cultive en todos los sentidos, ¿no? Se cultive desde la escuela, desde el colegio, y es algo que impulsa la educación financiera que estáis impulsando, ¿no? De alguna manera que desde el inicio tomemos conciencia de cuán importante es y que se pueden hacer determinadas cosas para mejorar una dimensión o para mejorar otra. Correcto. Y me comentabas también la importancia que tiene este fondo de emergencia. Sí, este sería la casilla, la 5 del camas está en el medio y es muy importante porque al final y también es una fuente de bienestar financiero muy importante porque se basa en esto, ¿no? De que si te estropea la nevera necesitas una. ¿Vas a pedir un préstamo o tienes un rincón, ¿no? Y es básico porque puede ser para una cosa mundana como la nevera, pero puede ser para una cosa más grave como, yo que sé, pues tengo que acompañar a alguien durante unos meses porque está enfermo y yo que sé, tengo un hijo que está ingresado.
pues igual me puedo reducir la jornada y estar en el hospital allí, yo por la mañana y mi mujer por la tarde, y estar siempre acompañado. Pues eso es impagable, ¿no? Pues tener un rincón para cosas de estas. A veces me dicen, ya, pero esto lo tendría que cubrir el Estado. De acuerdo, pero no lo está cubriendo. Pues intentemos esa tranquilidad, pues generarla nosotros. Entiendo también que no es fácil, Porque estamos en un país donde hay gente que no tiene ingresos, los tiene tan limitados que ahorrar es una quimera. Pero hay mucha gente que sí que puede y no ahorra, pues porque lo que decía antes, el mundo está pensado para que nos lo gastemos todo. Claro. Pero los que sí que pueden, yo les animaría pues a construir este fondo de emergencia, porque realmente te dará tranquilidad. Te da tranquilidad incluso para un cambio de trabajo, ¿no? Oye, es que no estoy bien en mi trabajo y no me atrevo a dar el paso. Oye, pues tranquilo, tienes un colchón detrás que te va a permitir hacerlo, ¿no? Y eso yo creo que es impagable. Totalmente. Fíjate, esto me parece tremendamente interesante, ¿no? Este elemento, porque al final, lo que comentábamos al inicio de que las personas somos seres holísticos y que una dimensión está influyendo en otras. Y las toma de decisiones o las decisiones que tomamos en el ámbito financiero o las que no tomamos acaban teniendo un impacto enorme en otras áreas. Y puede ser que una decisión como, oye, no estoy bien en este marco, en este puesto de trabajo, o quiero hacer algo diferente, acabe no tomándola porque no he tomado previamente una serie de decisiones años atrás, probablemente porque entiendo que determinados, y ahora entramos un poquito más en ese fondo de emergencia, no se construyen de un día a otro, entiendo que requieren un tiempo, pero seguramente, ¿no? Es interesante el tomar esa conciencia de que lo que estoy haciendo hoy a nivel financiero va a influir en muchas dimensiones de mi vida, no solo hoy, sino en un plazo más largo, ¿no? Y además también me volvía a la mente la palabra estrés y cuán importante me parece, ¿no? Que debe ser que es este fondo de emergencia para contrarrestar o prevenir, ¿no? También, o dicho de otra manera, si eso no está, probablemente los niveles de estrés, por sentirte en un punto de riesgo alto, por lo que comentabas, oye, me falla el coche mañana o la nevera, y tengo un problema, ¿no? De alguna manera. Entonces, me parece que esa dimensión es tremendamente importante, ¿no? Todas seguro lo son, por supuesto, los ingresos, los gastos, pero me parece que una dimensión como para empezar por ella, ¿no? Y poner foco en poderla conseguir y alcanzar. ¿Cuál sería? Supongo que esto no es fácil de definir y aquí tendríamos que hacer la foto de la persona o la familia en concreto. Pero ¿cuál sería una cantidad o qué sería razonable o sería recomendable que mantuviera una persona en un fondo de emergencia? Sí, a ver, como dices, es una cosa muy personal, ¿no? Pero yo lo que diría es, cuando hemos hecho el ejercicio de los gastos, pues si cogemos los necesarios, los multiplicamos por 3 o por 6, pues este sería un importe ideal. Decir, oye, pues yo en gastos necesarios se me van 1.600 euros. Pues ten entre 4.800 y 9.600 en un fondo de emergencia. Genial. Es más, si puedes tener 12, ten 12. También depende de cada uno, ¿no? Pues no, es que yo con 6 no me siento seguro, pues pon más. No, es que yo con 4 es que es demasiado, pues ten 2. Okay. Pero yo siempre recomiendo entre 3 y 6 los gastos necesarios. También lo recomiendo tener en un sitio que lo pueda disponer. De hecho, digo, oye, pues si tienes una tarjeta de estas de recargo, pues igual un 20% allí, un 30% en una cuenta que sea remunerada y un 50% igual en un fondo monetario que hoy en día pagan algo y al cabo de 2 días lo tendrás. Y cuando es una cosa mundana como la lavadora ya tendrás disponible y si es algo más grave tienes 2 días para sacarlo. Claro, me conecta con el concepto de libertad financiera. De alguna manera, ese fondo de emergencia son esos meses en los que puedes seguir avanzando, seguir con tu vida más o menos normal, ¿no? Sin tener una dificultad grave, sin tener una situación, ¿no? Pues si tengo 6 meses de haya depositados, pues tengo esa tranquilidad de decir, mira, pues sé que puedo aguantar, aunque venga algo complicado, aunque venga una avería o lo que venga, ¿no? Un despido o una situación difícil a nivel profesional, lo que sea. Qué bueno, qué interesante. Y en esto que es tan difícil, yo creo que podría ser muy interesante tener algún consejo. ¿Qué consejo le darías a alguien pues que tiene dificultades, que le cuesta mucho ahorrar? ¿Por dónde tendría que empezar esa persona para poder comenzar a darle la vuelta a la tortilla? Yo lo primero que haría es hacer un presupuesto personal, O sea, lo que decíamos, pues coger ingresos y gastos y vamos a ver por dónde se está yendo el dinero y vamos a ver si se puede hacer algo, porque al final igual hay algunos gastos que podemos negociar
dejar de hacer de otra manera, de intentar generar, aunque sea un poquito de nada, aunque sean, yo qué sé, pues es que no puedo, pues 20 euros, 30 euros este mes, a ver si conseguimos que nos sobren. También otro consejo que le daría es ahorrar al principio de mes, es decir, no te esperes a ver que suben 30 euros al final, ya sácatelos. Bueno. Si te han bajado la nómina, 50 euros, esos 50 no existen, guárdalos. Esto yo hace muchos años lo hacía con personas cuando trabajaba en banca, ¿no? En una oficina que ostras, que no llegaban a final de mes y les decía, mira, que a final de mes te vamos a separar en otra cuenta 50 euros al mes. Y a veces venían oye, necesito un tipo de 300, es que los tienes, mira, tienes aquí, es tu dinero, pues sigue haciéndolo. ¿No? Y era una forma de darles tranquilidad, ¿no? Decir, ostras, este mes se me ha estropeado el coche, pues mira, tienes el fondo de emergencia. Y así se lo obligaba a hacer, ¿no? Porque realmente era luego una fuente de conflictos, ¿no? También, porque esa entidad no podía adelantar el dinero, pues ellos se hacían al fondo de emergencia. Y al fondo de emergencia se está ahorrando. El primer ahorro debe ser para el fondo de emergencia. Y cuando lo gasto del fondo de emergencia, lo tengo que volver a hacer. Qué bueno, ¿no? Me venía ahora esa expresión de comienza pagándote a ti, ¿no? Es decir, bueno, pues sí. establece tal y como te llega la nómina y creo que es importante ahí y ayuda muchísimo la automatización. Es decir, hoy en día es facilísimo. Sí, claro. Abrirte una cuenta que automáticamente cuando llega el ingreso, llega la nómina, te traslada 100 euros, 50 euros. La cantidad dependerá de cada uno, pero si ya de alguna manera mentalmente ya la has separado, es como que ya no vas a contar con ella para ese mes y de alguna manera ya la has dejado ahí y ya has ahorrado. Qué bueno, qué bueno. De hecho, adelante. No te iba a decir con esto del fondo de emergencia, ¿no? De que tenerlo o no tenerlo, yo creo que es de los 4 puntos que hemos dicho antes, ¿no? Es seguramente el más importante, ¿no? Hay un concepto que se llama fragilidad financiera. En Estados Unidos lo miden en $2.500. Dicen, wow, si te pasa algo, que tengas $2.500. Y bueno, los tengo ahorrados y no pasa nada. Me los puede dejar alguien, no pasa nada. Me los puede dejar el banco, algún familiar. Me los puede dejar un prestamista, un usurero, pues cada vez es más frágil. Claro. Es que no puedo acceder a ellos, nadie me los va a dejar, ni el banco, ni nadie. Pues eso es fragilidad financiera, ¿no? Wow. O sea, pues tener un fondo de emergencia es ser antifrágil financieramente hablando. Qué bueno, qué interesante, Jordi. Ok, pues Jordi, si te parece, lo dejaremos aquí. Bueno, a mí me has despertado un interés tremendo por seguir, profundizar, por conocer más de este Canvas. Espero y estoy convencido que a las personas que nos vean y nos oigan, pues y deseo que les genere algo muy parecido. Agradecerte muchísimo este tiempo, este espacio. Y nada, seguimos avanzando y nos seguimos encontrando en el campo. Seguro que sí. Muchísimas gracias, Jordi. Un abrazo muy fuerte. A ti, Joan Carles. Gracias, Jordi. Seguimos. Hasta la próxima.